Ante los momentos difíciles, no nos queda más que acercarnos al Señor. Y si hay que gritar, pues vamos a gritar, no hay problema. Si hay que llorar, pues vamos a llorar, no hay problema. Recordemos al apóstol Pedro, después de un lapso de caminar por encima de las aguas. Oigan ustedes, dice que el apóstol Pedro miró hacia sus lados, la tormenta embravecida, los vientos embravecidos, y de un momento a otro se hundió. Y dice que cuando el agua le estaba llegando al cuello, ¿qué pasó? El apóstol Pedro gritó. Y gritó fuerte. ¿Cómo le gritó al Señor? Sálvame, maestro, que perezco. Sálvame, maestro, que me ahogo. Quizás muchos de nosotros estamos viviendo una situación que está a punto de ahogarnos, a punto de asfixiarnos. Sin embargo, el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18, versículos 35 al 43, de esta 33ª semana del tiempo ordinario que estamos finalizando, nos narra la historia de un hombre que había nacido ciego. Y este hombre vivía a la orilla del camino. ¿Dónde vivía? A la orilla del camino. ¿Qué significa esto? Vivir a la orilla del camino es como estar fuera del camino. Es como sentirse uno desechado, rechazado. Es como sentirse uno que yo no pertenezco a esta iglesia, yo no pertenezco a esta comunidad. Sentirse uno devaluado. Así vivía este hombre a la orilla del camino. Y no solamente vivía a la orilla del camino, sino que además de esto, él no podía mirar. Hermanos y hermanas, esto es triste, no poder mirar y todavía vivir a la orilla del camino. Y no solamente eso, sino que este hombre, dice San Lucas, que vivía de limosnas. Pensemos por un momento en una situación como estas. Estar a la orilla del camino es no estar en nada. Además, estaba ciego, no miraba para nada. ¿Qué más? Vivía de limosnas. Qué tristeza, ¿no creen ustedes? La que este hombre enfrentaba en el caminar de su vida. Pero oigan, en medio de todo esto, este hombre tenía una gran virtud que la aprovechó para salir de ese infierno en el que vivía. Esa virtud se llama oír. ¿Cómo se llama? Oír. Hermanos y hermanas, vivimos en una cultura actual en la que como que casi no escuchamos. Y si escuchamos, poco entendemos. Y cuando no sabemos oír, cuando no sabemos escuchar, poco entendemos. Y cuando poco entendemos, también poco comprendemos. Entonces la vida se nos vuelve incomprensiva. Entonces nos vivimos incomprendiendo. ¿Por qué? Porque
ni miramos, ni oímos. Peor que nos entendamos. Y ya no digamos que haya comprensión entre nosotros. Entonces no nos queda más que vivir en el núcleo de una familia incomprensible. Entonces dirá la joven: ay, es que en mi familia a mí no me comprenden. ¿Cuántas de las jóvenes y jovencitos que están aquí hoy piensan así? Casi todos, ¿verdad? Ay, es que mi papá y mi mamá no me comprenden. Ustedes nunca me van a entender. Pero papá y mamá le dicen a los hijos: entendeme, hija. Comprendeme, hijo. Otros que le diremos: oíme bien. Hermanos y hermanas, precisamente esta es la dificultad que hoy enfrentamos actualmente las familias. No nos sabemos mirar, no nos sabemos escuchar, no nos sabemos comprender, de tal manera que no sabemos entendernos. Entonces no nos queda más que vivir en una familia incomprensible. Y si hablamos de la sociedad en la que hoy vivimos, también hay tanta gente incomprensible. Por esto mismo, porque no sabemos mirar, no sabemos oír, y si oímos, malinterpretamos las cosas que oímos. Oigan ustedes, este hombre, a pesar de que no miraba, de que vivía a la orilla del camino y de que vivía de limosnas, le vino una bulla a sus oídos. Y de pronto, él no se quedó oyendo la bulla, como muchos hoy en día se han quedado como oyendo la bulla. Y no solamente oyendo la bulla, sino que también regando la bulla. Así vive mucha gente hoy, oyendo bulla y regando la bulla. Bartimeo oyó la bulla y dijo: oye, ¿qué cosa es eso que estoy oyendo? Un grupo de personas le dijeron: es Jesús, el de Galilea, que está pasando por ahí. ¿Quién era? Jesús de Galilea, que está pasando por ahí. Y entonces Bartimeo pregunta: ¿Jesús? Sí. ¿El que cura? Sí. ¿El que hace ver a los ciegos? Sí. ¿El que cura a los paralíticos? Sí. ¿El que levanta a los que están caídos? Sí. ¿El que revive a los muertos? Sí. Entonces, cuando él oyó eso, oigan ustedes, al oír, dice San Lucas, al oír, empezó a gritar. ¿Qué empezó a hacer? Empezó a gritar. Y dice el evangelista que gritaba con fuerzas: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Vaya, pero aparece otro grupo de los que sí iban con Jesús y le dicen: cállate, no molestes al maestro. Aquí
ante la búsqueda desesperante de Bartimeo para tener un encuentro con Jesús, vienen las situaciones difíciles. Recordemos esto. ¿Cómo era Bartimeo? Ciego. Vivía de limosna y además vivía a la orilla del camino. Ahí tenemos ¿cuántas dificultades? 3. Pero ahora la dificultad crece. Hay un grupo de personas que le dicen: cállate, no molestes al maestro. Bartimeo, en su búsqueda desesperada de Jesús, encuentra que las situaciones difíciles, en virtud de mermarse, crecen. Cualquiera de nosotros, en lugar de Bartimeo, ¿qué hubiese hecho? Yo les aseguro que nos quedamos callados, o simple y sencillamente damos la vuelta y nos alejamos. ¿Qué es lo que generalmente suele suceder a muchos cristianos ante las situaciones difíciles que enfrentamos a diario en la búsqueda desesperada de encontrarnos con Jesús? Nos damos por vencido. Bartimeo tomó una actitud no como la nuestra. Dice que cuando esta gente le dijo: cállate, no molestes al maestro, ¿qué hizo Bartimeo? Gritó con más fuerza, dice San Lucas: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y ahora sí, el grito desgarrador y desesperante de Bartimeo llegó a oídos de Jesús en medio de aquella multitud, en medio de aquella bulla, y ahora dice el Señor: tráiganlo. Y ahora viene un grupo y le dicen: el maestro te llama. Hermanos y hermanas, no cabe duda que los gritos desgarradores de Bartimeo detuvieron a Jesús. Jesús no puede quedarse indiferente ante la necesidad de ninguno de nosotros. Amén. Pero hay que gritar. ¿Quién es aquel que tiene necesidad y no pide? Solo el que es orgulloso. El mismo Señor ha dicho que el que pide, recibe. Que el que llama a la puerta, se le abre. Y todo aquel que busca, encuentra. Oigan, Jesús nota y descubre la necesidad que hay en la vida de aquel hombre, y sobre todo su insistencia, su perseverancia, sus gritos desgarradores y desesperantes: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y lo manda a llamar. Y ahora viene la pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Ojo y oído. ¿Cómo le preguntó Jesús? ¿Qué quieres que haga por ti? No le preguntó Jesús: ¿qué quieres que haga por tu mujer? ¿Qué quieres que haga por tu marido? ¿Qué quieres que haga por tus hijos? ¿Qué quieres que haga yo por los demás? No. Por eso es que les digo yo
la virtud de saber oír. Ya les tiré la piedra. Pero si tuviésemos la oportunidad de que hoy Jesús en este lugar en persona nos preguntara, ¿qué quieres que haga por ti? Por ti. Yo le aseguro que las mujeres, la mayoría de las que están aquí, le dirían al Señor, cámbiame ese hombre, Señor. ¿Sí o no? Bueno, las que tienen, ¿verdad? Si el Señor nos preguntara a nosotros los hombres, ¿qué quieres que haga por ti? Le diríamos, ay Señor, cámbiame esa vieja que ya no la aguanto. Amén, ¿verdad, hermano? Pero oigan ustedes, la pregunta por ti, no por el otro. Analicemos bien. ¿Qué quieres que haga por ti? No por los demás. Inmediatamente Bartimeo capta la pregunta bien y le dice, Señor, que yo vea. ¿Cómo le dijo? Señor, que yo vea. Que sea yo el que mire. Que sea yo el que escuche. Que sea yo el que me vuelva comprensivo, que sea yo el que ame, que sea yo el que entienda, que sea yo el que cambie, en otras palabras. Bartimeo no se detuvo a pedirle, ay Señor, cambia a esa gente que me están callando. No, Bartimeo no se detuvo en esto. Ni siquiera le dijo, Señor, que me den más monedas. No, Bartimeo pensó en él en primera instancia. Y es lo que cada uno de nosotros estamos llamados a hacer, hermanos y hermanas. ¿Recuerdan aquella expresión de Jesús? Primero, sácate tú la viga que llevas en tu ojo para que luego le saques la pelusa que lleva en el ojo tu hermano. ¿Se acuerdan de eso? Bartimeo comprendió bien esto y le dijo, Señor, quiero ser yo el primero en cambiar. Quiero ser yo el primero en mirar, en oír, en comprender, en amar. Y esa debe de ser nuestra actitud. El problema es que a veces nosotros sufrimos tanto y el Señor nos pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? El Señor quiere hacer mucho por nosotros, pero a veces nosotros queremos que el Señor lo haga por los demás. Y no, hermanos. El Señor primero quiere trabajar nuestras vidas, mi vida, la vida de cada uno de nosotros, y después quiere que trabajemos nosotros junto a Él la vida de los demás. Pero a veces ni siquiera hemos cambiado nosotros mismos y le vivimos pidiendo al Señor que este hombre cambie, que esta mujer cambie, que mis hijos cambien, que mis padres cambien. Por eso, hermanos y hermanas, a Jesús le agradó la solicitud de Bartimeo y le dijo, vete, tu fe te ha curado. Hermanos y hermanas, la vida la debemos de vivir con fe. Y todo aquel que vive una vida de fe sabe oír, sabe pedir, sabe comprender, sabe amar
sabe que aun cuando el mundo esté patas arriba, si ese hombre y esa mujer vive con fe, su mente, su alma, su corazón y toda su vida van a estar en buen y completo estado de orden. Así que si nosotros no podemos cambiar al mundo, si nosotros miramos que no cambia el que vive a nuestro lado, cambiemos nosotros. Pidámosle al Señor que nos cambie a nosotros para poder comprender las debilidades del otro, para saber mirar con ojos de misericordia y con ojos espirituales la vida de los demás. Y van a ver ustedes cómo van a cambiar las cosas. Hasta entonces vamos a ver la vida diferente. Entonces no vamos a vivir juzgando, criticando, condenando, señalando. No, vamos a mirar a los demás con ojos comprensivos, con ojos misericordiosos. Vamos a mirar a los demás con amor. Y dice San Pablo que el amor es ¿cómo? Comprensivo. Entonces vamos a comprender. Por eso, hermanos y hermanas, ya en el siguiente evangelio, Jesús sigue adentrándose en esa ciudad llamada Jericó. Y oigan ustedes, aquí hay otra escena muy bonita. Dice que entró en Jericó y al ir atravesando esa hermosa ciudad, un hombre llamado Zaqueo. ¿Cómo se llamaba el hombre? Zaqueo. Jefe de publicanos y rico. Dice San Lucas que este hombre trataba de ¿qué? De conocer a Jesús. Oigan qué bonito. Trataba de conocer a Jesús. Al igual que Bartimeo, Zaqueo también es otro hombre que trataba de conocer a Jesús. Y es lo que nosotros también estamos haciendo hoy en día. Estamos tratando de conocer a Jesús. Pero aquí vienen las dificultades. Al igual que las dificultades que enfrenta Bartimeo, nosotros también nos enfrentamos a estas luchas. 1. La ceguera espiritual. 2. La sordera espiritual. 3. A veces no nos sentimos bien en el camino. Y 4. La gente que quiere impedirnos que nos acerquemos al Señor. ¿Qué pasa con Zaqueo? Zaqueo también era otro hombre que dice San Lucas, trataba de conocer a Jesús. Pero ¿quién se lo impedía? La gente. Ay, la gente que en todo tiene que ver, ¿verdad? Sobre todo cuando ya ven que el hermano va a la iglesia. Cuando ya ven que el hermano se reúne en comunidad. Cuando ya lo ven que lleva una Biblia. Cuando lo escuchan predicar o cuando lo ven que está tratando de acercarse al caminar del Señor. La gente y sus comentarios. La gente y sus murmuraciones. La gente y sus burlas. A veces nuestros mismos compañeros de trabajo. A veces nuestra misma familia. Los conocidos. A veces de los que menos esperamos. Vienen las burlas. Los desprecios. ¿Y qué hacen con esto que comentan? Nos hacen callarnos, como lo que querían hacer con Bartimeo. Y todo aquel que se queda callado
se reduce, se minimiza. Y esto es lo que pretendían hacer también con Zaqueo. Zaqueo de por sí dice que era bajito de estatura, era muy pequeño. Pero la gente con sus comentarios lo habían minimizado más. En otras palabras, lo habían convertido en un enano espiritual. ¿Saben cuáles son los enanos espirituales? Aquellos que se dejan robar sus ideales. Los enanos espirituales son aquellos que se dejan silenciar o se dejan callar por lo que digan los demás o por lo que hagan los demás. Los enanos espirituales son aquellos que se dejan minimizar sus sentimientos, sus proyectos, sus ideas, su deseo de ser hombres y mujeres de espíritu. Entonces se quedan silenciados, se quedan minimizados. Entonces oigan lo que hizo Zaqueo. Zaqueo no dejó que la gente le impidiera conocer a Jesús. ¿Cuántos quieren conocer a Jesús aquí? ¿Cuántos quieren conocer a Jesús aquí? ¿Y a cuántos de ustedes tratan de impedirles ese conocer a Jesús? Por lo tanto, Zaqueo no se dejó de la gente. ¿Qué hizo? Se subió a un árbol. ¿Dónde se subió? A un árbol. Para mirar a Jesús. De una de otra manera, Zaqueo también no podía mirar a Jesús, porque la gente se lo impedía. Entonces nos encontramos dos ciegos aquí. Bartimeo porque era ciego de nacimiento, y Zaqueo porque era ciego porque la gente no lo dejaba mirar a Jesús. Oye, hay gente que se va a interesar para que nosotros no miremos a Jesús, no escuchemos a Jesús. Hay gente que se va a interesar para que nosotros no tengamos ni vivamos un encuentro verdadero con Jesús. Y es ahí donde tienen que venir las agallas del cristiano. Dice que Bartimeo empezó a gritar más fuerte. Pero Zaqueo, ¿qué hizo? Zaqueo tampoco se dejó ganar. Se subió a un árbol y ahí estaba listo y preparado para mirar a Jesús. Y ahora sí, va pasando Jesús y lo primero que hace es levantar sus ojos y mirar a aquel hombre que está arriba del árbol. Oigan ustedes, Zaqueo era empresario. Zaqueo era muy rico. Zaqueo, si él hubiera querido, hubiese buscado otra manera mejor para mirar a Jesús. Pero se le olvidó, parece que tenía dinero. Se le olvidó que era el más rico del pueblo y se subió a un árbol. De aquellos que pueden tener una vida cómoda y que hoy están aquí y quieren ver a Jesús. ¿Llegarían ustedes a hacer el ridículo de subirse a un árbol? No, ¿verdad? No. Un rico o alguien que vive cómodamente la vida, lo primero que diría es, mejor me voy. Aquí no me dejan ni ver ni oír. Aquí no me toman en cuenta. Y Zaqueo no le importó, hizo el ridículo y se subió al árbol. Y oigan ustedes, el Señor tomó en cuenta el sacrificio y el esfuerzo de Zaqueo, que inmediatamente lo ve y le dice, Zaqueo, baja pronto de ese árbol, que hoy tengo que quedarme en tu casa. ¿Y cuál fue la actitud de Zaqueo? Dice que se bajó inmediatamente, se paró delante de Jesús y le dijo, Señor, aquí me tienes. Voy a dar de la mitad de mis bienes.
a los pobres. Y oigan lo otro. Y si en algo yo he defraudado a alguien, estoy dispuesto a restituir el daño 4 veces. Y entonces Zaqueo da la cara. Pero nadie brinca en decir, a mí me debes. ¿O sí? No, ¿verdad? Zaqueo habló públicamente delante de Jesús y delante de la gente. Y ahí se comprometió y dijo, si yo le he causado daño a alguien, estoy dispuesto a resarcir el daño 4 veces más. Y todos se quedaron callados. ¿Ves? Zaqueo entonces no era ladrón, como decía la gente. Zaqueo entonces no era el malo del evangelio, como decía la gente. Pero es que ahí está el problema. Muchos vivimos oyendo ¿qué cosa? Bulla. Y distribuimos bulla. Oye, oímos bulla y regamos bulla. Y a veces no nos interesa saber si es cierto o si es mentira lo que se dicen de los demás. Y hermanos y hermanas, le dice Cristo a Zaqueo, Zaqueo, hoy mismo ha llegado la salvación a esta casa. Porque este hombre también es hijo de Abraham. Y el Hijo de Dios ha venido a salvar todo lo que estaba perdido. Y hermanos y hermanas, nosotros hemos sido ese Bartimeo y ese Zaqueo. Pero también corremos el peligro muchas veces de pertenecer al grupo de aquellos que quieren callar a otros hermanos. Por eso, ojalá nos preocupáramos de ser del grupo de los que acercamos a los demás a Jesús. Pero si llegamos a conocer estos dos grupos, no pongamos nuestra mirada en ninguno de ellos, sino en quien puso la mirada Bartimeo, en quien puso la mirada Zaqueo, que es el único que puede recompensar nuestro esfuerzo. Hermanos y hermanas, no nos dejemos arrebatar la fe. No nos dejemos robar nuestros sueños espirituales. Tenemos que seguir adelante. Las dificultades van a estar en el paso del camino, pero si nosotros perseveramos, vamos a lograr muchas bendiciones. Por lo tanto, la próxima vez que alguien se burle de uno de ustedes, porque rezan, porque tal vez cargan un rosario, o porque tal vez predican el evangelio, o porque están integrados en una comunidad, hermanos, recen con más fuerza, griten con más fuerza. Aquellos que se burlan porque cantan, canten con más fuerza. Oremos con más fuerza, cantemos con más alegría y démosle siempre más palmas fuertes al Señor, porque Él es el único que se fija en el sacrificio y en el esfuerzo que nos ha dado a cada uno de nosotros. Y continuando con los evangelios, encontramos ya en el capítulo 19, versículo 11 al 28, siempre de San Lucas, una parábola muy hermosa que habla de los talentos. Una de las grandes realidades es que a todos se nos ha dado algo. Aquí ninguno puede decir que es inútil. Oigan ustedes, una de las más serias dificultades para Zaqueo y para Bartimeo, ¿quiénes eran?
La gente. Oye, la gente. ¿Sabe que a veces a nosotros desde niños en el hogar, quizás alguien nos dijo que éramos unos inútiles, buenos para nada? Y hay gente que se quedó enana espiritualmente. Hay gente que se quedó creyendo ese cuento y llegaron a adultos y usted le dice: venga hermana, venga, ayúdenos a hacer una oración. Y esa hermana lo primero que va a decir es que yo no sirvo para eso. Usted le pide ayuda a un hermano, a una hermana, o le dice: hermano, mire, le vamos a delegar este trabajo. Entonces lo primero que dice aquella persona es que yo soy bien burra. ¿Y quién le dijo eso? ¿Dónde se lo dijeron? ¿De dónde le nació eso? Quizás desde que estábamos en el hogar. A lo mejor nuestros mismos padres de familia, un tío, una abuela, o alguien en el colegio, un maestro, inclusive alguien nos pudo haber maltratado psicológicamente. Y hemos llegado a personas adultas y creemos que no servimos, que no somos buenos para nada. Hermanos, Dios no ha creado seres inútiles. Oigan bien, desde el principio dijo Dios, vio que era buena el agua y dijo: hágase. Vio que la luz era buena y dijo: hágase. Vio que era bueno hacer los campos y dijo, ¿cómo dijo? Hágase. Y vio que era bueno hacer al hombre y dijo: oye, Dios no ha hecho hombres malos. Dios nos ha hecho a su imagen y a su semejanza. Somos la imagen y la semejanza de Dios, de un Dios vivo, de un Dios poderoso. Y dijo Dios: es bueno que hagamos a la mujer. Y dijo: hágase a esa belleza. Y vinieron ustedes, las mujeres, a adornar el mundo, ¿ah? Desde entonces los hombres somos felices, sobre todo cuando vemos una mujer a nuestro lado, ¿verdad, hermano? Sí. Por lo tanto, San Lucas nos narra la parábola de un hombre de la nobleza que se fue, dice, a lejanas tierras para ser nombrado rey y venir en la misma condición de rey. Entonces llamó a un hombre y le dijo: te entrego 5 talentos. Llamó al otro y le dio ¿cuántos? 1. Y al otro le dio a uno le dio, dice el Evangelio, 10. Al otro le dio 5. Y al otro le dio solo. Pareciera injusto, ¿verdad? Pareciera injusto que unos tengan más capacidades que otros en la vida. Pareciera. Pero ninguno es incapacitado. Todos tenemos talentos. Todos somos útiles. El cuerpo ni siquiera un miembro tiene que no le sea útil. Si ustedes se fijan, hasta las pestañas son útiles. Hasta lo que parece insignificante en nuestro cuerpo es útil. Por lo tanto, se fue, dice, y les dijo: inviertan lo que les dejo mientras regreso. Y oigan ustedes, dice el evangelista que detrás de él venían unos delegados que decían: no queremos que este sea nuestro rey. ¿Cómo decían ellos?
A ver si lo podemos decir más enojados. Cuando no queremos algo lo decimos así, enojados y con fuerzas. No queremos que este sea nuestro rey. Esta gente no querían que el Señor fuera el que reinara sus pensamientos ni sus sentimientos. Venía gente que les quería arrancar lo que se les había dado para que no lo multiplicaran. Y precisamente uno de los más hermosos talentos que Dios nos ha dado se llama amor. Y es el amor el que hoy muchos nos quieren arrancar. Es el amor el que hoy muchos quieren que no se multiplique en nosotros. Y estos delegados, que no pueden ser más que delegados del demonio, son los que quieren arrancarnos ese deseo de que se multipliquen en nosotros las amistades, las hermandades cristianas. Es el demonio el que no quiere que en nosotros se fructifique el amor. Por eso hoy vemos cómo está de moda la división, la fragmentación, cómo hoy está de moda el que no nos amemos en una institución, en una empresa, en una familia, en una sociedad como en la que hoy vivimos. Entonces, hermanos y hermanas, dice el evangelista, vendrá el momento en que entonces este hombre de la nobleza vendrá y nos llamará a uno por uno. Así lo llamó a ellos y le preguntó al primero, a ver, dame cuentas de lo que te dejé. Y le dijo, ¿cómo no? Me dejaste 10 talentos, ahí hay 10 más, los he multiplicado. ¿Qué le dijo el Señor? Muy bien, has hecho bien. Por haber hecho eso, aquí tienes 10 más, se te van a dar para que los administres. 10 ciudades más. Al que le habían dado 5 le dijo, Señor, aquí están 5. Y 5 más que yo he multiplicado, te los entrego. Muy bien, siervo bueno, se te van a dar 5 ciudades más. Y luego, hermanos y hermanas, oigan lo que pasó. Al que se le había dado 1, le dijo, Señor, aquí está tu talento. Tuve miedo yo cultivarlo. Tuve miedo multiplicarlo y entonces lo enterré. Hermanos y hermanas, este hombre le dijo, es que yo me di cuenta que eres muy exigente y que quieres cosechar donde no has sembrado. Hermanos y hermanas, y le dijo el Señor, quítenle el talento que le di y déselo al que ya tiene más. Porque al que tiene se le dará más y al que tiene poco se le quitará aún lo que tiene. Y le dijeron los muchachos, oye, pero aquel ya tiene más. Sí, pero es que se le quitará aún lo que se le ha dado. Oigan bien, no podemos ni enterrarnos ni dejarnos enterrar. Tenemos que cultivar y multiplicar nuestra vida, nuestra labor espiritual. Oye, y si sabemos que Dios es exigente, ¿qué estamos esperando? ¿Por qué vamos a poner excusas en decir, ay, es que el Señor a uno le pide cosas que no puede dar? ¿Como cuáles? El Señor nos invita a perdonarnos. El Señor nos invita a hacer las paces entre nosotros, a vivir como hermanos. Pero de pronto, quizá nosotros digamos, es que el Señor nos está pidiendo cosas que son serias.
Pero hermanos y hermanas, no podemos quedarnos con excusas. Estamos llamados a multiplicar lo que el Señor nos ha dado. Y en esto es tan hermoso saber de tantos hombres y mujeres que han llegado a multiplicar lo que Dios les ha dado. Por lo tanto, hermanos y hermanas, que hoy no nos vaya a suceder lo que le pasó a este siervo flojo, que por miedo no quiso amar. Hoy está de moda amar solo al que me conviene amar. Por lo que la gente dice. Entonces, yo ya no le hablo al hermano porque como el hermano no concuerda conmigo en sus opiniones, en sus ideologías, entonces mejor no lo amo, no lo saludo, no lo quiero. Y prefiero perder esa relación amistosa, prefiero perder esa relación espiritual, solo porque el hermano no piensa como yo pienso. Entonces tengo miedo a amar. Oye, hermanos, si nuestro amor es sincero, no tengamos miedo a amar. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro del amor que yo siento hacia los demás, aun cuando el amor de los demás no sea sincero. Pero si mi amor es verdadero, ¿por qué tengo miedo a amar a los demás? Abrámonos al talento del amor. Y así transcurrieron los evangelios y llegamos a uno de los evangelios más hermosos. San Lucas 19, 41, 44. En aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén, donde debía de morir, al ver la ciudad, les dijo llorando: si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz, pero no, está escondido a tus ojos. Palabra del Señor. Hermanos, ojalá todos comprendiéramos hoy lo que nos conduce a la paz verdadera. Hoy se habla de muchos anhelos y deseos de paz, pero hoy el Señor nos dice también: ojalá al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz. ¿Y qué es lo que nos conduce a la paz? ¿Que acaso no es el verdadero amor? El verdadero amor, el amor sin límites, el amor sin colores, el amor sin ideologías, el amor sin religiones, es el que nos conduce a la verdadera paz. Pero esto es tan incomprensible. Esto está tan escondido ante nuestros ojos. Y no porque no querramos abrir nuestros ojos, o no porque estemos ciegos, sino porque la mayoría de nosotros nos hacemos los desentendidos. Por lo tanto, hermanos y hermanas, somos nosotros los que nos cerramos al amor. Somos nosotros los que en virtud de abrirle nuestros brazos a los demás, nos cerramos. Entonces muchas veces nos suele pasar lo de la tortuga. La tortuga uno la quiere acariciar y ella mete todas las patitas y la cabeza y solo queda la concha dura. Así hay mucho cristiano hoy en día. Uno lo quiere abrazar con sinceridad y él te da la concha. Hoy en día uno quiere amar con sinceridad a tanta gente y ellos se esconden todos y solo dejan la parte dura. Pero hermanos,
No importa. Hay que seguir amando con un amor como el que Dios nos ha regalado. Amor sincero, amor sin medidas. Y Él es el amor verdadero. Él es aquel que nos sigue amando aun cuando nosotros pongamos duro el corazón. Aun cuando nosotros nos volvamos de un corazón de piedra, el Señor continúa amándonos. Y ese es el amor que el Señor quiere darnos. Por eso Jesús llora por Jerusalén al ver la indiferencia, al ver aquella gente que no estaban de acuerdo con el mensaje del amor que el Señor les daba. Por eso, hermanos y hermanas, el Señor les dice: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces te he querido reunir como la gallina reúne a los polluelos debajo de sus alas. Oigan ustedes, padres y madres de familia, cuando nosotros vemos a nuestros hijos juntos, compartiendo, ayudándose, abrazándose, conversando, sonriendo, cuánta felicidad experimentamos, ¿verdad? Pero cuánto dolor siente un padre o una madre cuando ve que sus hijos se están dando de trompadas, cuando sus hijos no se entienden ni se comprenden. Esto duele mucho, pero cuánto feliz nos hace ver a dos de nuestros hijos sentados en la misma mesa, compartiendo lo que ellos tienen. ¿Saben que este es el dolor que nosotros le causamos al Señor hoy en día? Hoy seguimos haciendo nosotros llorar al Señor como esa Jerusalén, cuando en virtud de amarnos nos vivimos dando de trompadas, cuando en virtud de ayudarnos mutuamente más bien agredimos a los demás hermanos. Esto le duele al Señor, hermanos. Esto le duele y lo hace llorar también. También nosotros le arrancamos lágrimas al Señor cuando en virtud de comprendernos, de amarnos, de respetarnos, cuando en virtud de amar, de perdonar, cuando en virtud de aceptar el Evangelio, lo rechazamos. Jesús nos quiere dar paz, pero nosotros queremos más la guerra.